chicos, esta noche quería hablarles sobre el joven rico, algunos puntos. Sé que este texto quizás lo hemos leído una y otra vez, hemos escuchado mensajes una y otra vez sobre este tema, pero siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Entonces, en esta noche lo primero que quiero compartir es, a ver, ¿qué es lo que sabemos acerca del joven que se acercó a Jesús? Ay, un ratito. Ya bueno, ahí está, creo que no va a salir. ¿Qué es lo que sabemos acerca del joven que se acercó a Jesús? Eh, Según lo que podemos ver en Mateo 19, en Mateo 19, 22 y Lucas 18, 23, bueno, el mismo título lo dice, ¿no? Sabemos que era un joven muy rico, que pertenecía a una familia noble y distinguida. Según lo que nos dice el texto, también podemos decir que llevaba una vida moral ejemplar, ¿no? Y bueno, a primera vista se podía ver que era todo eso el joven rico, ¿no? Tenía una vida moral ejemplar, como lo dice ahí. ¿Y qué es lo que hizo este joven rico? Vino corriendo a donde estaba Jesús, se arrodilló ante él, ¿no? Y era algo inusual en él porque, como ya lo habíamos dicho anteriormente, él pertenecía a una familia noble y ese comportamiento de arrodillarse frente a alguien era algo inusual para un hombre de su categoría, ¿no? Pero este joven consideraba a Jesús como alguien muy importante, muy importante. Pero, ¿cuál era el anhelo de este joven? ¿Cuál era el anhelo de este joven? Se comparte. Listo. ¿Cuál era el anhelo de este joven? El anhelo de este joven, sabemos cuál fue la pregunta que le hizo este joven a Jesús y lo vemos en el versículo 17, ¿no? Que dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero a pesar de que este joven tenía tantas buenas cualidades, él comprendía que le faltaba algo. Él sabía que había un vacío en él que tenía que llenar, que el haber sido bueno, cumplir con las leyes, no habían llenado eso, ¿no? Entonces él se acercó a decir, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que le faltaba a este joven era la salvación y él expresa como vida eterna. Ahora, por eso nos dice también, ¿no? En la Biblia, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? ¿De qué pueden servir todas las cosas que podemos tener en esta vida? Si nada de lo que tenemos aquí nos vamos a llevar, ¿no? Pero este joven anhelaba, ¿qué es lo que él anhelaba? ¿No? Como lo dice ahí, él anhelaba la salvación. Pero ahora, este joven, ¿qué tenía? ¿Cuál era su concepto sobre la vida eterna? Sabemos que era un hombre judío, conocedor del Antiguo Testamento, conocedor de la Biblia, eh, pero ¿cuál era su concepto sobre la vida eterna? Según lo que vemos en Daniel 12:2 nos dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Para los judíos en el tiempo de Jesús, ellos creían que la vida eterna estaba asociada directamente con la resurrección de los muertos. Y por eso es que este hombre pensaba que luego de la muerte y lo que anhelaba era poder seguir disfrutando de las riquezas que había hecho aquí en la tierra, ¿no? Y es básicamente el concepto que tenían los fariseos también, que se podían llevar todo lo que tenían aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo pensaba este joven que podía obtener la salvación? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo creen? Bueno, sabemos que este joven era sincero al decirle al Señor maestro bueno y también era sincero en su anhelo,
de querer heredar la vida eterna, ¿no? Pero había conceptos que tenía equivocados. Él pensaba que por sus propios esfuerzos podría obtener la salvación, porque la pregunta era, ¿qué haré? ¿No? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahí él estaba pensando que él tenía que hacer algo para obtener por sus propios esfuerzos la salvación. Pensaba quizás él que tenía que hacer un último esfuerzo para poder obtener la salvación, por lo cual no tenía seguridad de la vida eterna. Lo que sí pidió el Señor fue la información para heredar la vida eterna en esa misma pregunta, ¿no? Porque no tenía ninguna certeza de qué es lo que le podía, o de qué es lo que podía disfrutar luego de la muerte. Era su inseguridad, ¿no? Él creía que solamente por hacer buenas obras ya podía obtener la salvación. Y él había pensado también que cumplir todos los mandamientos también podía obtener la salvación. Pero aún así él sentía que en su corazón le faltaba algo. Y eso es lo que más, es lo que le preguntaba a Jesús, ¿no? ¿Qué más me falta? Ahora, ¿qué concepto tenía este joven de sí mismo? Sabemos que en la conversación, en el mismo capítulo 10 de Marcos, le dice, Señor, el Señor le dice, ¿por qué? En el versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos los sabes, le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es lo que le respondió el joven? Le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto he guardado desde mi juventud, pero ¿era verdad? ¿Le habría sido verdad que él hubiera cumplido todos esos mandamientos en relación con su prójimo y en relación con Dios? Seguramente que el joven había hecho lo que hacen muchos otros, ¿no? Rebajar las exigencias de la ley de Dios hasta el punto en que él fuera capaz de cumplirlas. Pero aún así, su propia conciencia no lo dejaba tranquilo. Y como él mismo dijo, sabía que le faltaba algo. Era común en ese tiempo conformarse con un cumplimiento externo de la ley, algo que como sabemos el Señor reprendió duramente en el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo 5 al capítulo 7. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos. En Mateo 5, versículos 21 al 22 nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Entonces, decía no matarás, entonces como no mataba a nadie, él creía que ya había cumplido esa ley, ese mandato, pero como lo podemos ver, implicaba muchas cosas más, ¿no? El enojarse contra su hermano, el ofender a su hermano. También en Mateo 5, 27 al 28 nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, como podemos ver, lo dice bien, estaban viendo en el cumplimiento externo, ¿no? Por lo tanto, el joven creía que podía guardar la ley de Dios perfectamente y que de hecho lo había estado haciendo desde que era muy joven. Pero el Señor sabía que eso no era cierto. Sin embargo, no quiso avergonzarlo en público, ¿no? Entonces, luego nos dice también en el versículo 20 de Marcos, Marcos 10, 20 nos dice, él entonces respondiendo, le dijo, perdón, versículo 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo,
una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, como bien lo dice el versículo 21, entonces Jesús mirándole, le amó. Este detalle es muy importante porque luego le iba a mandar algo, a pesar de lo duro que podía resultar y parecer, pero era el fruto del amor de Dios. Porque había compasión por aquel joven. Le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cuánto le faltaba al joven para obtener la vida eterna? Le dijo, una cosa te falta. Le dijo, una cosa te falta. Tal vez podemos pensar que el Señor no vio tan mal al joven después de todo, porque le dijo, una sola cosa te falta. Pero ¿cuántas cosas nos faltan a nosotros, verdad? Pero no era la cuestión. Precisamente le faltaba la única cosa que era necesaria para tener la salvación. En Hechos 16, 30 al 31, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y podemos ver ahí en Hechos 16, 30 al 31, nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor estaba llevando al joven a una encrucijada. ¿Creería este joven lo que el Señor estaba diciéndole? ¿Le obedecería cuando le dijo, ve, vende todo y dalo a los pobres? Se trataba de creer en Dios porque solamente Él tenía la autoridad para mandar a otra persona y hacer lo que Él estaba ordenando al joven, ¿no? Y también había llegado el momento para el joven de demostrar cuánto realmente amaba a su prójimo o si amaba más a sus riquezas. ¿Cuáles eran sus tesoros? Para el joven sus tesoros consistían en riqueza, su posición social, su juventud, cosas que el mundo valora, pero que en realidad en el cielo hay otras cosas que valen mucho más. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la verdadera riqueza del cielo es el mismo Señor y la posibilidad de conocerle por medio de una comunión íntima, libres de las ataduras del pecado. Ahora, ¿consideraba este joven al Señor Jesucristo como un tesoro más grande que cualquier otra cosa que pudiera llegar a tener en su vida? Listo. Y también si lo consideraban, ¿qué podemos decir? Considerar a este joven al Señor Jesucristo como un tesoro más grande de lo que él poseía. Ahora, en la actualidad nos dice que hay muchas personas diciendo que si no haces esto o aquello, metiendo miedo, por así decirlo, van a ir al infierno. Pero sabemos que nadie va al cielo por tenerle miedo a ir al infierno, eso lo sabemos, sino que vamos por amor al Señor, por aceptarle como nuestro Salvador, porque aceptamos y queremos unir nuestras vidas a la de Él para estar con Él en la eternidad. Ahora, ¿qué implicaba lo que el Señor le había dicho al joven en vende todo lo que tienes y dale a los pobres? ¿Lo podía él aceptar como una pérdida o como una ganancia? Este joven obviamente pensaba, no, si yo vendo todo lo que tengo y le doy a los pobres, me voy a quedar sin nada. Pero en realidad el Señor lo que le estaba diciendo o lo que le estaba proponiendo era cambiar sus riquezas temporales por otras que iban a ser de mayor valor en la eternidad, ¿no? Y luego le dice, ven, sígueme tomando tu cruz, lo dice el mismo versículo 21. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, ¿qué significa eso de tomar tu cruz, nuestra cruz en este caso? ¿Qué nos querrá decir con toma tu cruz?
Hemos notado en otras ocasiones cuando el Señor le decía a los discípulos, cuando se estaban dirigiendo a Jerusalén, ¿no? En donde iba a morir. Entonces, la primera conclusión que podemos tener es que lo primero que tenemos que hacer para seguir a Jesús es identificarnos con su cruz. No podemos ser seguidores de Cristo si nos avergonzamos de Él, si nos avergonzamos de Él, si no nos podemos identificar con Él, ¿no? Sino que es necesario también morir a nosotros, ¿no? Morir y dejar todo aquello que ofende y desagrada a Dios. Pablo nos decía en Romanos 6:11 que debemos considerarnos muertos al pecado, lo dice en Romanos 6:11, ¿no? Entonces debemos morir a nosotros mismos, a dejar todo lo que ofende y desagrada a Dios. Ahora, ese momento cuando Jesús le decía al joven, vende todo lo que tienes, sígueme y toma tu cruz, fue un momento muy duro para el joven, ¿no? Por un lado, él no se veía a sí mismo como una persona mala. Entonces, ¿a qué se refería con morir a él mismo? ¿No? Porque él no se consideraba malo, él se consideraba que había hecho todo lo bueno, había seguido las leyes. Entonces, ¿por qué le estaba diciendo, toma tu cruz y sígueme? Pero por otro lado, el concepto que tenía Jesús era de que este joven no lo iba a obedecer, conocía su corazón, ¿no? Sabía que no iba a obedecer lo que el Señor estaba mandándole. Entonces, ¿qué es lo que hizo el joven? Simplemente afligido, se puso triste y se fue, como lo dice en el versículo 22. Pero él afligido por esta palabra, se fue triste, pues tenía muchas posesiones. Nos dicen, pues tenía muchas posesiones. Ahora, lamentablemente el joven rehusó seguir a Jesús. Había entendido perfectamente lo que Jesús estaba demandándole como seguidor de él y el joven lo rechazó. El joven prefirió quedarse con las posesiones terrenales, ¿no? Llegó entusiasmado diciéndole, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Pero se fue triste. ¿Qué es lo que había pasado? Pues él eligió las posesiones terrenales. Y nos enseña esto que hay que elegir, ¿no? No se pueden tener ambas cosas. Tal vez el joven había llegado con la seguridad de que podía ser un discípulo de Jesús y al mismo tiempo seguir viviendo su vida como lo había estado viviendo hasta ese momento. Pero el Señor le dijo que eso no era posible. Debía elegir entre dos opciones, como lo dice en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Tal vez ocurrió como a muchos que quieren a Cristo, que quieren que Cristo sea su Salvador, pero no están dispuestos a identificarse con Él ni dejar las riquezas para seguirlo, ¿no? Quizás no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, por seguir a Jesús. No queremos dar un arrepentimiento sincero para ser salvados por Dios. Tal vez pensamos que ser buenas personas, ayudar solamente a nuestros prójimos, como jóvenes, no ir a fiestas, no tomar, no hacer chistes o doble sentido, estar en la reunión de jóvenes, ir a escuchar los mensajes, muchas cosas, y podemos creer que haciendo eso nosotros ya somos salvos, ya tenemos la salvación, pero no es así, ¿no? Como lo dice, tenemos que tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos, aceptar al Señor como nuestro Salvador, y cada día nuestro comportamiento debe ser el querer ser como Cristo, el obedecer su palabra. ¿No? Eso
eso era un poco lo que quería tocar en esta noche, quizás como jóvenes, como lo dice ahí el joven rico, o sea, amamos más o estamos más por los anhelos que tenemos como jóvenes, las cosas que queremos lograr, las cosas que queremos eh, enseñar a otros de repente, pero no nos estamos enfocando en que nuestra vida debe ser eh, siempre querer ser y siempre aprender más de Cristo, ¿no? O sea, debemos renunciar a nosotros mismos y simplemente obedecer lo que el Señor eh, nos dice en su palabra, lo que nos enseña a través de su palabra y de otras cosas, ¿no? La pregunta es, ¿dónde está el corazón de cada uno de ustedes, chicos? ¿Dónde estamos nosotros como jóvenes? ¿A qué estamos dándole más importancia a nuestros deseos, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a lo que queremos llegar, a lo que queremos lograr? ¿O estamos dispuestos a dejarnos ser renovados por Cristo y a dejar que Cristo trabaje en nuestras vidas y a través de nosotros para poder lograr sus propósitos, ¿no? Estamos pensando que todo lo que podamos lograr aquí lo podemos llevar al cielo o simplemente estamos dejando que sea el Señor que gobierne en cada decisión que tomamos, que sea el Señor que gobierne en cada pensamiento que tenemos y en nuestro diario vivir, ¿no? Eso era lo que quería decir esta noche. Espero que se haya podido entender.